La Mirada Esencial, un programa de Radio Construyendo Relaciones Barcelona dedicado al desarrollo de la sabiduría, entrevistas, arte, herramientas y mucho más. Un programa de Essential Institute dirigido por Chris Bolívar y presentado por Lorelis Cova. Namaste, bienvenido, bienvenida al programa La Mirada Esencial de Radio Construyendo Relaciones Barcelona, desde donde te habla Lorelis Cova. Hoy, la armonía interior, con Carlo Moreno Volpini en Artísticamente, Chris Bolívar y Ricard Rojà. Conscientemente, un espacio con entrevistas a especialistas en sus ámbitos que abrirán reflexiones que te ayuden al desarrollo de la sabiduría. Liberarse de la oscuridad del miedo, transformarse, despertar a la luz, ser en armonía, la ley suprema del universo. Chris Bolívar. Namaste, Chris. Namaste, Lorelis. ¿Cómo estás? Muy bien. Hoy tenemos este tema tan armonioso, tan especial. Estamos aquí todos concentrándonos en esta armonía, en esta relajación, porque solemos vivir en un mundo donde no es fácil estar en armonía interior, ¿verdad? Uh-huh. En cambio, si estamos siempre viviendo en el estrés, la autoexigencia, la lucha por la coherencia y a veces una forzada calma interior. Uh-huh. Hoy en La Mirada Esencial hablaremos de la armonía interior. Chris Bolívar, psicóloga, filósofa, master coach y consultora máster en desarrollo organizacional, con casi 30 años de experiencia acompañando procesos de transformación. Es autora de La Esencialidad y del Coaching Esencial, fundadora y directora del Essential Institute, poeta y pintora. Namaste. Namaste. Este tema que nos traes hoy, Chris, ¿a qué refieres con esto? ¿De qué nos quieres tocar? Porque claro, hay mucha generalidad, se habla mucho de esa armonía, se habla de muchas palabras, ¿no? Que hemos comentado un día de hacer un programa sobre las palabras porque las usamos para muchas cosas. Uh-huh. Hoy en particular, la armonía interior, uh-huh. ¿Cómo la quieres tratar? La armonía interior tendría que ver con este estado de paz interior en cuanto a estoy en paz conmigo, con mi ser. No me peleo con quién soy, con quién debo ser, no me exijo, no estoy desde esta mirada del otro que tengo interiorizada y que de alguna forma me obliga a tener que ser de determinada manera. Y todavía peor, a tener que estar en coherencia, que muchas veces se interpreta como eliminar una parte de mí para que todo cuadre. Como a veces digo, ¿no? La mente busca coherencia, ¿sí? Pero el alma busca armonía. Entonces, mentalmente, desde nuestros egos, desde nuestras creencias, valores, es posible que intentemos ser y sonar de una manera coherente, de una manera siempre igual, pero nuestro ser en realidad es muy complejo, ¿no? Y como humanos hay muchas posibilidades de ser y todas realmente son útiles, ¿no? E interesantes. Como también, ¿no? Comentábamos un día en un programa sobre los yoes, ¿no? Y el voice dialogue. Entonces la idea es esa, ¿no? Es como yo puedo abrazar mis yoes sin rechazarlos, con compasión, con amor. Los que desde mi ego o a mi ego le gusten más o le gusten menos, tanto da. De forma que desde este director de orquesta, desde ego consciente o yo consciente, donde poco a poco, ¿no? Me voy posicionando, pueda generar o pueda tocar, ¿no? Esta orquesta o esta partitura con más armonía. Eso sería armonizarme, ¿no? Utilizando el símil de la dirección de orquesta. ¿Cómo hacemos que cada instrumento sea quien es? ¿Cómo puede sonar cada uno de ellos de forma excelente? Y entre todos ellos, facilitar que la partitura suene como ha de sonar, suene adecuadamente, sabiamente, diríamos nosotros, a las circunstancias en las que ha de sonar, ¿no? Claro, yo aquí con lo que dices, y tú me corriges por supuesto, desde el punto de vista de todo lo que manejas, de toda la filosofía, de toda la psicología,
Sería algo como reivindicar un poco nuestras contradicciones. Podemos estar... Sí, el ego puede ver contradicciones, ¿no? O sea, cuando yo estoy instalado en una mirada donde solo me interesa hacer piano y de repente oigo, ¿no?, que sueno a violín, puede parecerme contradictorio, que no es coherente o no, sobre todo si hablamos de polaridades, ¿no? De lo que se trata es de darme cuenta del valor, de la cualidad fundamental que tiene cada uno de mis instrumentos interiores, cada una de mis posibilidades de ser. Y de hacer que, leyendo bien la partitura, pueda modular cada uno de estos instrumentos para que entre todos haya este sonido armónico. Claro, para estar ahí se necesita esta posición del director de orquesta o de la sabiduría interior, que es el que puede leer bien. Entonces, con Ricard, ¿no?, en cada programa, de alguna forma vamos pasando también por ahí, ¿no?, como desde el budismo, una de las claves fundamentales de todo esto es el no tener una mente confundida, ¿no? Este despertar, este desarrollo de la consciencia, la no confusión fundamental a la que nos lleva el ego, estas gafas, ¿no?, con las que a veces miramos y lo distorsionamos todo, que hace que no podamos leer la partitura. Y cuando no podemos leer la partitura, a partir de ahí ya es difícil, ¿no?, que podamos decidir con qué instrumentos tocarla de forma armónica. Pero si además desde nuestros egos eliminamos algunos de los instrumentos porque nos parece que no son acordes con lo que a nosotros nos parece que debería ser, y sacamos la mitad de los instrumentos para que todo suene a cuerda, claro, si solo estuviésemos en partituras que necesitan instrumentos de cuerda sería una cosa, pero es que la vida no es así. Al final los necesitamos todos, ¿no? Y eso es lo que nos empieza a complicar. Un término que me quedó a mí de las clases y todo era que mucha gente iba con el tema de solamente potencia tus emociones, y yo luego veía que también hay que ordenar la mente, darle a la mente su espacio, su poder, lo que necesitamos de ella, ¿no? Integrarla, y te he escuchado que tú también. ¿Se trataría más bien de eso, ¿no?, de armonizar esas partes nuestras, o tienes otra...? Claro. Podemos hablar de armonía en distintos niveles, ¿no? Por ejemplo, armonizar lo masculino y lo femenino como dos espacios o dimensiones fundamentales de lo humano y del mundo. Por ejemplo, en Cábala, lo femenino y lo masculino son dos categorías básicas donde cabe todo, ¿no? Nuestro yin-yang, ¿no? Si vamos al Tao y demás, también vemos que el yin y el yang es como que lo abarca todo, ¿no? Armonizarles, en lugar de estar en guerra de sexos, ¿no?, como estamos aquí, ¿no?, donde las energías se empiezan a distorsionar entonces. Por lo tanto, siempre tiene que ver con esta armonización, que cabe todo, y cabe todo de una forma modulada, de manera que a veces puede elevarse una parte y reducir otra, y en otro momento lo contrario, ¿sí? O, por ejemplo, armonizar fundamentalmente, ¿no?, y esto, por ejemplo, lo vemos un poco en inteligencia emocional, como tú decías, ¿no?, no solamente nuestra parte emocional, sino también mental y también en la acción o lo visceral. Esta tríada, ¿no?, la recoge inteligencia emocional, la recoge Cábala, la recoge Enneagrama con los 3 centros, etc. Al final, la idea es que podamos contar de una forma, no es equilibrada, no es coherente, es armónica, ¿sí? Que podamos eso, ¿no?, poder modular, poder disponer de las 3 dimensiones, que nos las podamos permitir, que las podamos abrazar, que no haya juicio, que las podamos amar, de forma que nuestro director de orquesta cuente con ellas y sepa dónde ha de poner más fuerza o no, cuándo uno ha de estar callado, cuándo no, cuándo uno ha de sonar más alto, cuándo no, cuándo uno ha de incrementar el ritmo, cuándo no, ¿sí? Ese es el trabajo de la armonía, ¿no?, de ir armonizando. Y dentro de, diríamos, unos límites, ¿no?, donde a partir de ahí empezaríamos a hablar de lo insano o de lo distorsionado, ¿no? O en budismo ya sabemos, ¿no?, de las emociones perturbadoras. Entonces, a veces decimos, bueno, es que si yo me permito, qué sé yo, la ira, es una emoción agresiva, dura, fuerte, que destruye. Claro, pero cuando está bien armonizada, se convierte en poner límites, en poder darnos cuenta, ¿no?, de lo que es disonante en el mundo y poder hacer algo respecto a ello, ¿no?
ya no suena desde la agresividad brutal de matar al otro o de enfadarme por cualquier cosa, etcétera, porque eso se deriva de la mirada del ego, que precisamente no es muy armónica. Para aclararle a los oyentes, ese ejemplo que has puesto, ¿no? Me viene a mí a colación, por ejemplo, si yo sé hablar desde mi ira, pero de una manera que no voy a dañar al ser que tengo delante, ¿no? Que lo hago lo más PNL o comunicación no violenta, que también se usa, posible, estaría poniendo esos límites. ¿Hay algún otro ejemplo así ilustrativo que le pueda dar alguna idea a los oyentes? En cuanto a la comunicación no violenta, ¿no? Por ejemplo, y tenemos el ejemplo de Gandhi. Uno puede... No quiero utilizar la palabra luchar, ¿no? Porque enseguida puede escucharse, ¿no? Como agresivo, pero uno puede estar determinado, en una dirección porque siente que es la dirección correcta, y si no estamos desde el ego, se va a convertir en esta determinación, este ser consecuente y a la vez ser flexible. Es decir, entramos en una mirada de sabiduría donde, a pesar de que en un momento dado haya un cierto ruido en el entorno, porque eso no gusta, porque hay resistencia al cambio, etcétera, etcétera, vemos que va fluyendo, que es lo que el entorno necesitaba en realidad, ¿no? Por muchas quejas que en un momento dado pueda haber, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Claro, no es fácil, porque si yo estoy desde el ego, lo puedo hacer desde una ira agresiva que pise al otro, o a la primera queja puedo dudar y entonces no atreverme porque, ostras, igual me rechazan, igual me confundo, igual tengo miedo al precio a pagar por... Claro, hay que estar en una posición con una lectura muy clara para poderlo sostener. Por eso, la armonía no es algo, diríamos, que hay que ir a buscar, sino que nos sucede en la medida en que vamos trascendiendo a nuestro ego, vamos entrando en espacios de sabiduría interior, vamos sanando nuestra herida, vamos reconectando con nuestro ser esencial, y en esos términos nos va sucediendo una mayor armonía interior que evidentemente vamos a poder expandir a nuestro entorno, y por lo tanto vamos a influenciar o tener un impacto, ¿no?, más armónico en los sistemas y en los entornos en los que también estemos, ¿no? Que no por ello van a ser necesariamente armónicos, porque luego está el ego del otro, ¿no?, las luchas del otro, etc. Entonces, esto pasa con, por ejemplo, la energía de la ira, por decirlo así, pero también, como tú decías, ¿no?, puede pasar con otras energías, incluso el amor mismo, ¿no? Cuando el amor no es un amor desde la armonía, cuando no es un amor desde la metanoia, ¿no?, desde el más allá de nuestra mente egoica, racional, controladora, cuando en realidad es apego, cuando en realidad es necesidad de poseer, otra vez se nos complica. Entonces, armonizar tendría que ver con este estado interior donde también el amor es un amor incondicional, profundo, es un estado, no es una emoción. Es decir, todas las emociones en sí son resultado, nos informan de nuestros valores. Y nuestros valores tienen que ver con las creencias de nuestro ego. Por lo tanto, todo esto al final son síntomas de lo que nosotros creemos, lo que nosotros damos como valioso, lo que para nosotros eso no es importante. Pero cuando todo esto se trasciende, en realidad estamos en un espacio donde hay estados puros del ser. Ya no podemos decir que son emociones, ya no podemos decir que son pensamientos en cuanto a que yo les hago caso y determinan mi vida y mis creencias, sino que estoy en un estado donde, como el símil de la música, ¿no?, la música fluye de un instrumento a otro porque simplemente está en armonía con su propio entorno, ¿no? Y ya está, y no es ni mejor ni peor, ni hay un esfuerzo en tocar una cosa y otra, simplemente se ve y se realiza, surge. Ese sería el estado óptimo, ¿no?, de este despertar interior. Para los oyentes sobre todo, ¿no?, porque este tema
es muy importante, yo creo, ¿no? Porque llevarlo luego a los diferentes ámbitos. Has nombrado la relación de pareja, pero que todavía esto podría dar más juego, ¿no? Llevarlo al trabajo, llevarlo a la familia, llevarlo a los compañeros, a la vida. Sales en el coche y conduces. Madre mía, te subes al autobús, al metro, ¿no? Llevarlo todo esto allí. Claro, la cuestión es cuántas cosas nos desarmonizan, ¿eh? Otra cosa que suelo decir es que el ser vive en armonía interior. Quien lo desarmoniza es el ego. Claro, el ego tiene una mirada controladora, busca seguridad, control, comodidad, y está muy pendiente de que todo ello, todo el exterior, sea de determinada manera, ocurran determinadas cosas, porque de ello cree que depende la felicidad. Porque está buscando siempre llenar un vaso, porque está convencido de que el vaso está vacío, la herida existencial. Y que no puede estar vacío y que está mal que esté vacío, pero el vaso tiene un agujero. Entonces, por mucho que llenemos desde fuera, no hay manera. Es agotador, es estresante, ¿eh? Hay un gasto energético brutal, ¿no?, en hacerle caso al ego. Pero su mirada está puesta ahí. Por lo tanto, si yo necesito que en mi entorno haya reconocimiento, o si yo necesito que haya tranquilidad, o si yo necesito que haya alegría, o si yo necesito que haya lo que sea, ¿no?, a la que eso no sucede, mi ego se pone de los nervios. Entonces empieza a estresarse, o empieza a enfadarse, o empieza a victimizar, o empieza a lo que sea que haga mi ego, ¿no?, para conseguir lo que ha aprendido que tiene que hacer para conseguir eso de fuera para llenar mi vaso. Claro, el camino es otro. El camino es que eso me muestre, desde la resiliencia lo explicamos muchas veces, ¿no?, en nuestros talleres, que eso nos muestre dónde está la herida, cuál es nuestro tipo de ego, qué quiere, para en lugar de seguir buscándolo fuera, podamos empezar a generarlo dentro. Entonces, cuando dentro hay alegría interior, por decir algo, ¿no?, no me hace falta que fuera haya siempre un entorno de alegría. Cuando dentro hay un estado amoroso, no me hace falta que fuera me quieran o alguien a quien querer, porque yo estoy desde el amor ya directamente, ¿no?, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la reflexión sería, todos esos entornos que a veces, ¿no?, se llaman tóxicos, etcétera, relaciones tóxicas, en lugar de etiquetarlas y decir esto es malo y yo estoy bien y tú eres el malo y tú fuera de mi vida y tú no sé qué, sería cómo puedo aprender de ello, cómo lo convierto en maestro para hacer un camino, un viaje hacia esta armonización interior. Lo cual no quiere decir que si este entorno es muy insano y yo no estoy preparado todavía, ¿no?, para manejarme en él, o ya he aprendido la lección, no necesito torturarme más ahí, bueno, pues pueda salir, ¿eh? Es decir, siempre es acompañarme desde el amor, desde la compasión, no desde la autoexigencia, no desde el perfeccionismo, porque eso vuelve a desarmonizarme y a desarmonizar. La búsqueda del amor. Muchas gracias, Cris. Namaste. Namaste, Lorelis. Momentos de sabiduría con Ricard Rodjan, que a través de la psicología y la filosofía budista abrirá espacios de sabiduría trascendental. Siento que la armonía se basa en un sentido auténtico de la hermandad. Dalai Lama. Namaste, Ricard. Namaste, Lorelis. Ricard Rodjan es maestro acharya, profesor de filosofía y psicología budista y de meditación y yoga. Fuiste durante 13 años monje budista y eres discípulo de su santidad el Dalai Lama, autor de los libros El libro práctico del yoga, Aprenent a estimar y Minuts de meditació. Con la armonía interior, el budismo, que nos trae, ¿no?, es bastante paralelo y se suele relacionar bastante, pero con esta frase del Dalai Lama, no sé si nos puedes explicar un poco, ¿con qué relacionáis en el budismo esta armonía? Bueno, de hecho la armonía interior en el budismo es el tema principal,
porque si no hay, como Chris estaba explicando muy bien, si hay esa, digamos, dualidad, yo y lo otro, yo y esto, yo y lo otro, ¿no? O yo y los otros, estamos siempre perdidos porque nuestra mente divaga y se va siempre con las emociones perturbadoras. Como decía el Dalai Lama, la armonía es, o siento que la armonía es la auténtica hermandad, ¿no? Hermandad significa que todos tenemos las mismas posibilidades, todos tenemos el mismo anhelo. De hecho, en el budismo la primera enseñanza que se da es que todos los seres queremos ser felices. El anhelo más profundo que todos tenemos es eso, generar esa hermandad a partir de tratar de silenciar esa voz del ego que nos lleva a través de las emociones de deseo por uno, rechazo por otro e indiferencia por los demás, que no hacen nada para favorecer o perjudicar el ego. Entonces, no escuchando esa voz y silenciando tranquilamente nuestra mente en el sentido de que construya esa digamos, barrera de armonía con nosotros mismos y esa barrera de armonía con los demás, pues es el tema básico, profundo y principal del budismo. Claro, podríamos hablar de muchas técnicas, de muchas cosas, pero también había pensado, porque resuena mucho en el tema de la armonía entre el corazón, el cerebro y los genitales, ¿no? Tenemos estos tres aspectos principales en nuestro cuerpo que están, digamos, representando o formando parte de lo que son una forma de ver las cosas o sentirlas o emocionarse con las cosas, ¿no? Nosotros podemos ser muy intelectuales, luego se supone que el cerebro tiene la parte principal del trabajo. Podemos ser muy emotivos, luego se supone que el corazón es el que está por ahí desarrollando, sintiendo esas emociones, ¿no? O podemos ser muy instintivos y basarnos en la energía de los genitales y entonces dejar la emoción, que puede ser profunda, buena, del corazón, y dejar el razonamiento intelectual del cerebro, ¿no? Y por lo tanto la armonía sería que todos los tres dieran su aportación, porque todos los tres tienen una función concreta, y en este sentido la armonía sería tratar de que el corazón, el cerebro y los genitales estuvieran dando al individuo, a la persona que siente, pues que el ser pudiera manifestar toda su energía profundamente a través de ellos y generando no solo armonía consigo mismo, porque hay ese equilibrio entre todas esas energías, ¿no?, de razonamiento, emoción e instinto, sino también en la relación que tenemos con los demás, ¿no?, que no fuera solo meramente instintiva o meramente emocional o meramente de raciocinio, de buscar la razón a todo, ¿no? Eso está muy conectado con también la ciencia de la Ayurveda. La Ayurveda nos habla de los tres humores, el tridosha, que son Vata, Pitta y Kapha, que están precisamente relacionadas directamente con estas tres energías. Evidentemente, en la Ayurveda se habla que la enfermedad es producida por el desequilibrio entre estas tres energías, estas tres doshas. Lo cual, si nos fijamos, si tratamos con cualquier método de armonizarnos, aunque sea una forma personal, intuitiva de hacerlo, será la forma en que podemos estar muy saludables y vivir en armonía con nosotros mismos y con los demás. Evidentemente, como vemos siempre en el trabajo del ego, que está muy relacionado con todas las actividades mundanas, del placer, de las ganancias, de los halagos, de la fama o el renombre, ¿no? Como está muy involucrado, de todo esto se desea y se reflexiona mucho al respecto para tenerlo siempre. Pero claro, como en nuestro mundo de la no permanencia o la transitoriedad es imposible tener siempre placer, por ejemplo, entonces hay desarmonía. Como no siempre hay ganancias, que podemos tener pérdidas, pues ya hay desarmonía. Como no hay siempre halagos y a veces hay humillaciones, pues entonces ya no hay armonía. Como no hay siempre renombre, fama, sino que a veces hay anonimato y que nadie se acuerde de ti o te olviden, ¿no? Y entonces hay tristeza, hay desarmonía. Evidentemente este es el campo de manifestación de nuestra mente egoica. Por lo tanto, tratando de dar un paso más allá de ella y utilizarlo de forma sana, veremos que en el equilibrio de estas energías, de hecho, hay también la posibilidad no solo de equilibrarlas,
estando en armonía con todo esto, entendiendo que la transitoriedad y el cambio hace que en un momento dado podamos tener momentos de placer, pero otros momentos de dolor. No pasa nada, equilibrar la mente y mantener la calma al respecto, ¿no? Generando esa armonía. Con lo demás exactamente igual, con ese equilibrio. Pero a más, si tratamos de superar esa mente egoica y vamos a nuestro ser auténtico, a nuestra naturaleza esencial y esa presencia de nuestro ser auténtico, entonces no solo vivimos en armonía en el sentido de tener ese equilibrio, sino que además podemos tener la posibilidad de trascender todos estos pares de opuestos, porque son 4 y 4, son 8 pares de opuestos, ¿no? Y entonces esa trascendencia nos lleva a una experiencia de constante sabiduría en la que vemos que todo el universo, los demás, nosotros que vivimos en este universo, todo está en perfecta armonía y depende mucho de que nuestra visión sea fresca y clara y espontánea, sin conceptualizaciones mundanales de estos pares de opuestos, sin afección y aferramiento al yo, que yo estoy como soy el centro de todo el universo. Vemos que formamos parte de ese continente que es el universo y ese contenido que son los seres y formamos parte de todo, incluso nos alimentamos mejor, nos nutrimos mejor, respiramos mejor, nos movemos mejor, hablamos mejor, porque ya pensamos mucho mejor, que es primero es el pensamiento y luego viene todo lo demás. Creo que ya me estoy armonizando completamente. Solamente aquí, que en el programa ya nos estamos equilibrando. Genial. A la práctica todo esto podría ser con algún tipo de meditación, algún tipo de yoga. ¿Qué nos puedes aconsejar? ¿Qué nos puedes traer? Por supuesto, entre ello el yoga, la meditación van a ser herramientas útiles para centrarnos mucho en nuestra naturaleza esencial y esa presencia clara de nuestro ser, lo que en realidad somos, ¿no? No seguir utilizando ese constante y cansino aspecto que desarrollamos desde los más pequeños, que es esa mente egoica, ¿no? Por lo tanto, vamos a ofrecer una meditación básica, una meditación muy básica que está diseñada precisamente para silenciar esas voces interiores, generalmente de la mente egoica, y vivir desde la armonía y la paz interior, que es la meditación de shamatha, de calma mental, ¿no? Desde el yoga sería esta meditación. Sería desde la meditación, en este caso budista, pero en el yoga también, en el yoga de la tradición hindú, se utiliza también mucho esta meditación porque es muy importante para, ya decía, silenciar esas voces que tiene el yo. Es muy fácil, simplemente, como hacemos siempre, los que nos escuchan en otros programas o nos han escuchado en otros programas, la idea es sentarse cómodo, estar tranquilamente y lentamente ir llevando la mente a ese espacio interior de calma, ¿no? Y en ese espacio interior de calma, dejar que la mente se libere de cualquier tipo de concepto y busque ese silencio que se genera lentamente, observando cómo el aire va entrando en la inhalación muy tranquilamente, incluso fijándonos en un solo punto, si podemos, de la nariz, o en el conjunto, el diafragma, que se va moviendo, subiendo y bajando, para generar esa calma, generar esa actitud de armonía en todas las energías del cerebro, el corazón y los genitales, dejando que todo sea un conjunto compacto, pero que a la vez sea como muy volátil, en el que se va como disolviendo en todo lo que nos rodea, ya que todo lo que nos rodea y nosotros mismos, toda esa energía que está en constante movimiento, la entendamos como muy suave, muy plácida, y la estamos observando precisamente en la acción de el aire va entrando, es esa energía, y el aire va saliendo, es esa energía, y nos armonizamos plenamente con nosotros mismos y con todo nuestro universo exterior. Namaste, Ricard. Namaste, Lorelis. Muchas gracias. Un placer. Artísticamente, un espacio donde a través del lenguaje artístico encontrarás inspiración para el desarrollo esencial. El amar vive en el ser, nace del alma, fluye con calma. Cris Bolívar.
Hola, estamos en nuestro espacio artístico, nuestro espacio más íntimo, más desde el amor, donde relacionamos nuestro tema de hoy, la armonía interior, desde esta mirada. Está con nosotros Carlo Moreno Volpini, director de orquesta y compositor por el Conservatorio de Florencia. Ha trabajado en numerosos proyectos y orquestas de todo el mundo, ganador del concurso internacional de música para películas de Mario Nascimbene Award, conferenciante, docente en distintos conservatorios y en másters de dirección de orquesta. Namaste, bienvenido, Carlo Moreno. Buenos días. Buenos días. Estás desde Florencia, Italia. Muchísimas gracias por colaborar con nosotros y hacer este esfuerzo desde allí, porque sabemos que estás muy ocupado. Y con Cris, que estamos aquí también, que nos acompaña. Namaste. Namaste. La pregunta en nuestro tema de hoy, básicamente para ti, desde tu punto de vista, es ¿qué es la armonía? Desde ese punto de vista de tu trabajo musical como director de orquesta, ¿no? Desde lo que entendemos y lo que hemos conversado antes sobre esa persona o ese ente o esa realidad que es la que nos debe ayudar a armonizar al resto de voces. Dunque, partendo dal significato di oggi del termine armonia, Partiendo del significado de hoy del término armonía, si può definire armonia lo sviluppo delle relazioni tra i suoni. se puede definir la armonía en relación al desarrollo de los sonidos, Facendo presente che l'armonia è uno dei 3 parametri musicali, perché c'è armonia, melodia e ritmo. teniendo en cuenta que es uno de los 3 parámetros fundamentales de la música. Uno es armonía, el otro es ritmo y melodía. Per intenderci, quando qualcuno prende una chitarra e canta una canzone, con la voce canta la melodia e con la chitarra il supporto armonico, no? Quindi è la parte della armonia. Cuando uno toca la guitarra, canta con la guitarra es la parte de soporte armónico y la voz la melodía. Esattamente. E naturalmente questo è il principio che noi abbiamo, ma non è una teoria di oggi, è una teoria molto antica. Ora, le origini della parola armonia sappiamo tutti, è un'origine greca, no? E anche Sant'Agostino, quindi dopo Cristo, 450 anni dopo Cristo. El origen de la palabra armonía, que nos llega de lejos, con San Agustín, por ejemplo, ¿no? En el 400... Sì. 400-450 anni dopo Cristo, Sant'Agostino dice che la parola armonia è una parola greca e che significa concordia tra i suoni. Significa concordia entre los sonidos. Successivamente continua a esserci questo concetto di armonia, cioè il legame, congiunzione, connessione, concordia fra i suoni. Es decir, el vínculo, la conexión, la concordia entre los distintos sonidos. Esattamente. E nel Medioevo e nel Rinascimento il concetto di armonia si basa sugli stessi principi pitagorici. En el Renacimiento se basa sobre los mismos principios pitagóricos, ovvero che ci sono delle armonie consonanti e delle armonie dissonanti. Y se habla de armonía disonante y asonante. Esattamente. L'armonia consonante è il rapporto fra quarta e quinta e ottava, ovvero tradotto in termini fra il primo e l'ottavo suono, il primo e il quarto suono e il primo e il quinto suono. Queste erano considerate armonie consonanti, tutte le altre erano armonie dissonanti. Ok, cosa significa questo? O sea, ¿qué significado tiene el que sea consonante o disonante? Asonante, perdón, ¿cómo era? Consonante y... Dissonante e consonante successivamente viene definito in maniera teorica, perché naturalmente nello sviluppo fra il Medioevo e il Rinascimento questa differenza fra consonanza e dissonanza diventa sempre più forte, più accentuata. E naturalmente
il termine armonia comprende sia la consonanza che la dissonanza. Questo è il nocciolo fondamentale per la nostra discussione anche, non solamente da un punto di vista musicale. Vale, entonces la armonía, que en el medievo hace, en el Renacimiento, pone más énfasis en esta diferencia entre la consonante y la disonante, conviene, ¿no?, hacer esta separación porque los dos términos tienen que ver con armonía, forman parte de lo que es la armonía. Esattamente, perché l'armonia per noi si intende qualcosa che è sempre molto bello, quieto, tranquillo, ma in realtà non è così, perché l'armonia è sia la consonanza che la dissonanza, per cui nel Rinascimento uno dei più grandi musicisti e teorici del Rinascimento italiano, che si chiamava Zarlino, era veneziano, diceva che la coesione, quindi l'armonia, nasce dalla modulazione che ogni musica, ogni cantilena, diceva, ogni canzone che ha. La modulazione è semplicemente la concordanza e l'alternanza fra consonanza e dissonanza. Vale, o sea que el concepto de disonancia es importante porque siempre pensamos, ¿no?, que la armonía es algo bello, ¿no?, tranquilo, quieto. Sin embargo, dentro del concepto está también la disonancia, que es importante porque tiene que ver también con esta concordancia, ¿no?, ha de estar está dentro de este concepto. Entonces, cuando hay disonancia, ¿qué sucede? ¿Qué diferencia hay? Porque luego lo traduciremos a la armonía interior. O desde el punto de vista del director de orquesta, ¿cómo jugaría con estos dos diferentes sonidos? Sì, è un po' come dire che con la dissonanza si possono raggiungere delle armonie diverse. Se pueden alcanzar armonías diversas. E che chiamavano modulazioni, che è la modulazione che oggi intendiamo ancora oggi in musica, no? Un brano in Do maggiore, ad esempio, può modulare in un'altra tonalità. Entonces, con la disonancia se alcanza lo que serían modulaciones distintas, como por ejemplo en Do mayor, que desde la consonancia no se podría alcanzar. Esto traducido fuera de la música, ¿qué sería? Se lo traduciamo fuori dalla musica, cosa significa? Se pensiamo a un pittore che ha solamente tutti i colori del verde, dal verde scuro al verde chiarissimo, allora la dissonanza è mettere insieme colori tutti del rosso e quindi creano una dissonanza con il verde, ma insieme creano una modulazione che crea un altro colore. Perfecto. Sería como en el caso de la luz, si no hay oscuridad, no se ve la luz. Algo así por el estilo, ¿no? Que podríamos, ¿no, Cris? Sí, en cualquier caso, entonces, lo importante es que nos permite poder introducir voces del yo, en este caso, que aparentemente no estarían dentro de esta coherencia que a veces se llama, que todo sea más de lo mismo en la misma gama, para poder crear otros aspectos del ser mucho más amplios. Esattamente. Zarlino, questo teorico del Rinascimento, ha scritto una cosa che leggo proprio dalla parola sua, riguardo all'armonia generata dalla consonanza e dalla dissonanza. Zarlino diceva: solo così la modulazione ha la potenza, cioè ha la forza di mettere l'animo in diverse passioni. Ajá, o sea, solo desde la disonancia o la mezcla de las dos. La mezcla de las dos. Ok, tiene la potenza, la fuerza di de crear... mettere l'animo in diverse passioni, ovvero in diverse posizioni dell'animo, no? Lui utilizza il termine passione perché naturalmente sappiamo che la musica può suscitare differenti passioni, no? Ma questo sollecitare
differenti passioni è dovuta alla giusta mescolanza di dissonanza y di consonanza. Perfecto. Entonces, entre esta mezcla, ¿no?, también de consonancia y disonancia, es lo que en realidad permite, ¿no?, el que se puedan expresar distintos aspectos del ser en su completitud, al final, Esattamente. ¿No? E questo concetto, il concetto continua a essere valido anche oggi, e così dopo il Rinascimento, nel periodo barocco, nel periodo classico, nel periodo romantico e post-romantico. Quando parliamo ovviamente di armonia nel Novecento, qualcuno può storcere un po' il naso quando ascolta una musica di Stravinsky perché suona in maniera diversa da Mozart, e qualcuno potrebbe essere indotto a pensare que es música disonante. Entonces, hasta día de hoy se ha mantenido, hasta el 900 se ha mantenido así, ¿no?, incluyendo esta disonancia y consonancia. A partir del 900, musicalmente no está tan claro, ¿no? Diciamo che cambia la tavolozza dei colori del pittore, ma il concetto di armonia è sempre quello di mettere in relazioni nel miglior modo possibile i suoni. Okay. Quindi sia nel Settecento che nel Novecento il concetto è uguale, cambiano solamente i suoni a disposizione. Cambia la paleta de colores, però in realtà il concetto basico è lo mismo. Allora, per chiudere un po', perché oggi facciamo artisticamente un po' più lungo, perché si merita, lo hacemos un poco más largo porque merece la pena. Pero ¿cómo entonces un director de orquesta? ¿Come gestisce tutto questo? ¿Cómo lo gestiona? ¿Cómo hace que haya armonía disonante y consonante? Il direttore d'orchestra ha un testo da seguire che è la Bibbia, cioè che è la parte sacra per un direttore d'orchestra, che è la musica lasciata dal compositore. La partitura. La partitura. Ok. E quindi nella partitura, oltre alle note, ci sono anche altri segni che aiutano a interpretare quella musica, no? Quindi deve leggere per bene, deve sapere leggere la partitura, il primo punto. Sì, certo, si deve saper leggere la partitura, ma si deve anche sapere cosa significa quel forte in quel periodo storico. E situarsi nel contesto storico. E quindi quanto forte o quanto piano o quanto accentato o quanto legato, questo fa parte della propria interpretazione. Quindi è sempre lo stesso concetto di connessione o di relazione fra tutti questi suoni, ovvero fra tutte le parti dell'orchestra. Se pensiamo a un'orchestra sinfonica, ci sono almeno l'orchestra da camera 45 musicisti e che suonano parti differenti tra loro. Por lo tanto, lo traduzco a lo que nos interesa también, Hay esta mirada sistémica de qué dice la partitura, en qué contexto está, ¿no?, la partitura, cuáles son los músicos, la cantidad de músicos que hay, el tipo de orquesta che es. Esatto. Sì. E quindi tutti questi parametri devono essere armonizzati tra loro, cercando l'obiettivo finale, che è l'esecuzione migliore possibile della partitura. È chiaro che avere un'orchestra di professionisti o avere un'orchestra di non professionisti, anche questo cambia, perché ovviamente c'è un lavoro maggiore da fare con i non professionisti. Ok, lo traduco a quello che importa per noi. Cambia también si son profesionales o no son profesionales, ¿no? Es decir, cuando en nuestro ser interior hay elementos, ¿no?, hay voces del yo que no estamos tan habituados a tocar, que no están tan por la mano, ¿no? Al director de orquesta le va a costar más incluirlos, ¿no? Sobre todo al ego, que es un poco rebelde, sería la prima donna. Y l'ego sarebbe quello che non si lascia, ¿no?, gestire. Y bueno, y entonces hay que hacer un esfuerzo extra por armonizar, ¿no?, todas las voces con su nivel de excelencia, ¿no?, que puedan tener y la docilidad o no, ¿no?, con la que se prestan, ¿no?, a ser tocados. Sí.
Chiude un po' tutto questo, cerramos. Di. Bene, come dire, se pensiamo, chiudo questa parentesi musicale, no? Un'orchestra dove c'è uno strumento che non suona bene, se suona veramente male c'è la possibilità di sostituirlo, ma generalmente la cosa migliore non è questa, è contemplare e mettere nella condizione quello strumentista di suonare nel miglior modo possibile e quindi far parte anch'esso dell'armonia generale, senza eliminare, perché se poi portiamo questo esempio nel nostro interiore è chiaro. Aspetta que te traduzco. Entonces, sí. Si hay un instrumento que no suena tan bien, en lugar de quitarlo, lo que hace el director de orquesta es incluirlo desde, ¿no?, lo mejor que pueda sonar este instrumento para buscar la armonía con el resto. Esatto. Continua. A volte è necessario anche sostituirlo completamente, ma in genere sono casi rari, rarissimi. Si cerca sempre di ottimizzare l'orchestra che abbiamo di fronte e cercare di farla suonare nel miglior modo armónico posible. Para buscar, ¿no?, que suene de la mejor manera, lo más armónica posible, con lo que hay, desde la humildad y la aceptación. Esatto, non possiamo avere tutti l'orchestra dei Berliner Philharmoniker, no? E quindi abbiamo a che fare anche con orchestre un po' meno importanti, ma sempre importanti, ma che hanno un complessivo che deve essere valorizzato, e quindi tutte le volte ci mettiamo noi direttori nella condizione di valorizzare il patrimonio che abbiamo davanti. Por lo tanto, la mirada, diríamos, del director de orquesta de ser una mirada amorosa, inclusiva, Exacto. Para con lo que hay en este momento del ser, podamos, a veces se dice, ¿no?, ser la mejor versión de ti mismo. A nosotros no nos gusta mucho esta frase porque este mejor implica un peor, sino poder sonar lo más armónicamente posible con lo que hay en ese momento, con lo que tenemos a disposición. Il risultato non è inferiore dal punto di vista della comunicazione e di quello che esce da un'orchestra, anche se non sono i Berliner Philharmoniker, non importa, perché la comunicazione è il giusto connubio tra tutte le parti. E quindi l'emozione non dipende dalla maggior qualità, ma dalla maggior armonia. Y el resultado, por lo tanto, no depende de si somos excelentes en todo, ¿no?, desde este perfeccionismo que a veces, ¿no?, nos planteamos, sino de la mejor armonía. Pues es estupendo. Sí. Aquí ya estamos sobre tiempo, pero yo creo que eso sería el resultado final, el cierre, ¿no? Esa armonía, ese amor hacia todas las partes, las inclusivas, la sombra, todo esto que nosotros podemos llevar a nuestro lenguaje. Muchísimas gracias, Carlo Moreno. Ha quedado muy claro. Además, tus palabras, incluso en italiano, me han llegado directo al corazón. Y yo creo que a todos los oyentes también. Muy Muchas bien. Gracias. Ciao, Grazie, ci vediamo. caro. Sabiamente, espacio de herramientas y propuestas orientado a facilitar el pasar a la acción con sabiduría. Hola, volvemos y estamos en el espacio donde queremos que Cris y Carlo Moreno nos cierren y nos den los trucos y consejos y todo lo que tienen allí para aterrizar toda nuestra armonía interior. Muy bien. Yo creo que hay, por ejemplo, ¿no?, hablando de la armonía, hablando de la música, estaría bien hacer un flash, ¿no?, respecto a la música, a la musicoterapia, por ejemplo, que está tan de moda, ¿no?, hasta cierto punto, hay cada vez más, ¿no? Y teniendo a Carlo Moreno, ¿qué dirías de la musicoterapia? ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué músico quizá, no? ¿Qué obra? En fin, tú mismo. Allora, degli effetti della musica sull'essere umano ne parla già Platone, e si torna ancora una volta ai greci, no? Platón, volviendo a los griegos otra vez, ya habla, ¿no?, del efecto de la música en los seres humanos. Esattamente, e diciamo che il principio è lo stesso, per cui la giusta armonia riesce a muovere interiormente
Quindi negli ultimi anni, la musicoterapia, cioè la cura tramite la musica, la cura non del raffreddore naturalmente, ma di quei dolori interiori dell'essere umano, è cosa anche scientificamente provata. Non è una nuova moda, una new age, diciamo così estemporanea. Sí, la cura, ¿no?, del dolor interior a través de la música, que es algo que está hasta científicamente probado, ¿no? No es solamente una moda, ya nos viene de Platón. Esattamente. Tu sai bene, lo scienziato giapponese Masaru Emoto ha fatto l'esperimento di far gelare l'acqua, congelare l'acqua, facendo ascoltare all'acqua musica diversa, e l'acqua si congela in maniera diversa. Experimentos de Masaru Emoto que a través de la música congelan en, ¿no?, distintas formas el agua. Esattamente, e considerando che l'essere umano è composto da più del 75% di acqua, sappiamo perfettamente che la musica agisce sulla intimità e sulla profondità dell'essere umano. La música tiene incidencia en la profundidad del ser humano como 75% de agua o más que somos. E la cosa migliore, così per dare al pubblico un'indicazione, sì, è bene leggere anche libri, ma io consiglierei di ascoltare uno fra gli autori che viene usato maggiormente anche nella musicoterapia, che è Mozart. Mozart podría ser un referente para escuchar, no solamente leer, sino escuchar música. Mozart es un referente en la musicoterapia. Una canzone, un brano, direi sì, uno tra i concerti più emozionanti forse di Mozart è il numero 23 per pianoforte e orchestra in La maggiore. Il numero 23 para piano y orquesta. È il KV 488. Come? Scusa? E il riferimento del catalogo è 488. 488 è la referencia nel catalogo. Esatto. Perfecto. Como el Pantone. Lo buscaremos súper bien así. Ecco, sì, la cosa migliore è ascoltare e farsi penetrare dalla musica e capire cosa succede dentro il proprio interiore. Gracias. Dejarse penetrar, ¿no?, para saber, ¿no?, qué nos sucede a través de la música. Qué hermoso, esto queda claro. Muchísimas gracias. Namaste, que la sabiduría nos acompañe. Hasta la próxima. Gracias. Namaste. Tante grazie. Buenos días. Te recordamos que en la web de Essential Institute, en la sección Recursos y en el apartado de Calendario o Servicios Esenciales, encontrarás vídeos, posts, sutras, conferencias, talleres, artículos
bibliografía y otros muchos recursos que te ayudarán en tu camino hacia la sabiduría. Gracias a nuestros invitados por haber compartido la mirada esencial con nosotros y gracias a Construyendo Relaciones Barcelona. Puedes seguirnos, escucharnos o descargarte el podcast del programa en la www.essentialinstitute.org, sección de recursos. Essential Institute es un espacio para la sabiduría, conciencia y la transformación personal, organizacional y social. También puedes co-crear y compartir el programa desde nuestro grupo de Facebook Radio La Mirada Esencial y por último te recordamos nuestro email de contacto info@essentialinstitute.org. Desde La Mirada Esencial, Lorel Iscova, como siempre, te desea que la sabiduría te acompañe. Hasta la semana que viene. Namaste.